saludamos a esta hora al ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, desde la capital de la República, con quien haremos información en este día. Ingeniero, buenos días a usted. Buenos días, un saludo cordial a usted, a toda la radio y audiencia. Me tiene a la orden. Ingeniero, hoy el país vive un estado de composición tal originado por el respeto a la norma constitucional y a sus derivaciones como leyes orgánicas, en fin. Lo que ha conducido a un estado de descomposición institucional y a crear una serie de conflictos de orden social que se están volviendo insoportables en la República del Ecuador. Hoy se comienza a hablar nuevamente de un viejo tema que lo he conversado con usted, y es que ir al nacimiento de la nueva república mediante la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes. ¿Es posible que esa línea de pensamiento se posicione en el Ecuador hasta alcanzar ese gran objetivo? Bienvenido una vez más, ingeniero, buenos días. Buenos días. Permítame en primer lugar expresar un saludo muy cordial y muy respetuoso a la memoria de los mártires del 15 de noviembre de 1922, que ahora se cumplen 102 años de esa masacre que hubo en la ciudad de Guayaquil por parte de la oligarquía guayaquileña contra los trabajadores que en ese entonces reclamaban derechos laborales y que ahora siguen en la misma situación de indefensión, de atropello, de desempleo, de bajos salarios, etcétera, etcétera. Es decir, son víctimas de la crisis del narcoestado fallido que soportamos. Entonces creo que es necesario resaltar la memoria de esos mártires que lucharon por días mejores para sus sectores laborales, pero también para la patria en general. Y que fue recogido en una obra que se llama La Cruz sobre el agua, ¿no? Exactamente, de Enrique, claro. Que ha sido una novela muy hermosa que refleja ese pasaje tan histórico en la vida del país y que ahora tenemos que rememorarlo precisamente haciendo honor a esa memoria de esos mártires, uniéndonos en la lucha para resolver los problemas que en ese entonces ellos reclamaban y que ahora siguen siendo los mismos. Usted ha dicho con justa razón que el Ecuador está desinstitucionalizado. Vivimos un caos generalizado en todos los aspectos, en el aspecto económico, político, social, moral. Los apagones, ahora en Quito ya no hay agua. El problema del narcotráfico, de los sicariatos, del desempleo, la falta de dinero, la falta, no hay luz, no hay agua, no hay paz, no hay nada. Esto es un caos generalizado, cuya culpa fundamental no es suya, ni mía, ni del pueblo en general, es de los gobernantes que han habido en los últimos 40 años y muy particularmente de los últimos 4 gobiernos. El gobierno de Correa, el gobierno del correísta Lenín Moreno, el gobierno del banquero Guillermo Lazo y ahora el gobierno del gran empresario bananero de los Noboa, Daniel Noboa. Entonces esto debe quedar muy claro, que lo que se necesita es que el pueblo tenga conciencia de qué soluciones tenemos que tener frente a tan grave situación. Con el agravante, mi estimado doctor, que en este momento estamos soportando una dictadura de los Noboa. Esta es la realidad. Daniel Noboa se ha declarado en abierta dictadura en representación de la vieja oligarquía que masacró a los trabajadores hace 102 años y de la nueva oligarquía que él representa, que nos tiene aplastados en las condiciones que estamos señalando. A través de la ministra de Trabajo, este señor dispone pues la suspensión de la vicepresidenta de la República y nombra una nueva vicepresidente, arrogándose funciones que no las tiene, atropellando la Constitución y las atribuciones de la Asamblea Nacional. Esto se llama dictadura, señores. Lamentablemente, la Asamblea Nacional, que están en contubernio con el gobierno por el famoso pacto de la impunidad y cogobierno entre Noboa, Correa, Nebot y otros, sacaron un comunicado tibio ahí diciendo que
piden a la Corte Constitucional que interprete tales y cuales artículos, que la citan a la ministra para que informe sobre el tema, ni siquiera para juicio político. Esto es una vergüenza. Encima de eso, el comandante general, el jefe del comando conjunto, a pocas horas de este atropello atroz, dice que le quitan la seguridad a la vicepresidente y después de pocas horas sale el comando a la ex vicepresidente y luego sale el comando conjunto de las Fuerzas Armadas y lo desautoriza. ¡Qué vergüenza, señores, lo que estamos viendo! Y la Asamblea Nacional, el Parlamento Nacional, que debía haber condenado el acto dictatorial de Daniel Noboa y darle un plazo perentorio de 48 horas para que destituya a la ministra de Trabajo y derogue ese mamotreto de acuerdo ministerial que atropella a toda la Constitución, se somete ahí de manera que le digo pues dócil a decir que le pide a la Corte Constitucional que interprete tal y cuales artículos. ¿Qué es esto, señores? Es una vergüenza. Estamos viviendo una dictadura. Hay cosas que se vuelven inadmisibles cuando muchos ciudadanos ecuatorianos en época de crisis políticas acuden, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas como garantes de la democracia, dicen. Pero ahora no hay pronunciamiento en ese sentido. Si son garantes de la democracia, ¿por qué permiten que se elaboren decretos de esta naturaleza? Es mi pregunta. Es decir, ¿estamos donde estamos o estamos cuando queremos y nos conviene estar? Esa es la triste realidad de la pena, como dice la canción. Aquí el gobierno hace lo que le da la gana, la Asamblea lo que le da la gana, la Corte Constitucional lo que le da la gana, las Fuerzas Armadas lo que le da la gana, el Tribunal Contencioso Electoral lo que le da la gana en contubernio con el gobierno. Entonces estamos viviendo, mi estimado doctor de Dios Radio Escuchas, una dictadura. Esto debe quedar muy claro. Ya no vivimos un régimen constitucional. Es la dictadura de los Noboa, que hay que terminarla de inmediato. A esto se agrava ¿con qué? A estas atrocidades. Se suma el hecho de que el dictador Daniel Noboa, en asociación ilícita con el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que son organismos que manipulan la farsa y fraude electoral 2025, registraron la candidatura presidencial 2025 de Daniel Noboa sin que él haya encargado la presidencia de la República a la vicepresidenta Verónica Abad, que tenía que hacerlo hasta el 2 de octubre pasado, violando de manera abierta la Constitución de la República en el artículo 113, numeral 6, en donde le obliga a que el presidente de la República tiene que encargar la presidencia en el momento de la inscripción de la candidatura. Eso irrespetó el Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, ellos han viciado de nulidad las elecciones del 2025, conforme nosotros lo denunciamos ya en una comunicación que yo envié el 16 de septiembre al Consejo Electoral, alertándoles de esta situación. Nunca dijeron nada, ni una sola palabra, y ninguno de los partidos... En este país, el irrespeto a la Constitución de la República se refleja con el contenido de las leyes. Y es sorprendente que una ley que en rango es inferior a la Constitución de la República violente el principio constitucional mediante creaciones como estas, de que justamente la ley electoral dice de que hay que sacar un mes antes de licencia sin sueldo para ir a una campaña electoral, violentando el principio constitucional. Por eso tenemos inseguridad jurídica y el mundo nos mira como el país más inseguro jurídicamente del planeta. Tan es así que los presidentes se negaron a venir pues a la cumbre hispanoamericana en Cuenca por estas razones, porque se están dando cuenta pues de que esto es una atrocidad lo que estamos soportando. Solamente han venido creo 2 presidentes y los 20 y pico se excusaron, se negaron a concurrir, a avalar el fracaso de la política internacional del dictador Daniel Noboa y de los Noboa. Entonces esto tiene que quedar muy claro, señores. Estamos viviendo una dictadura. Y usted me preguntaba al inicio de la entrevista que si había perspectiva de la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Señor, regáleme un minuto, me dice que hay una pausa y comenzamos a hablar justamente sobre esa posibilidad. Con mucho gusto, doctor. Me tiene la hora.
A continuación de lo que radio en su primera emisión de la vamos esta mañana, como el querido Jorge Moreno Ordóñez de la República, decía de que hay opciones y alternativas y hoy muchísimas voces del país comienzan a hablar de la necesidad de ir a una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes si queremos realmente el nacimiento de la nueva república de la que hemos conversado por varias ocasiones. Sobre el tema, ingeniero. A ver, primero debo hacer notar a la ciudadanía que las encuestas serias dicen que el 70%, escúchenme bien, el 70% de ecuatorianos no está de acuerdo con ninguno de los binomios. Lo dice la encuesta de Cedatos y lo dijo la revista Vistazo en la publicación antepasada, en primera plana. Esto es una realidad, es decir, solamente un 30% de ecuatorianos dicen que van a votar por uno de los 15 binomios que son ahora. Esta es la realidad política electoral en este momento. Los ecuatorianos, el 70%, no estamos de acuerdo con esas elecciones, con esa farsa de elecciones, con esa farsa de candidatos de la misma partidocracia corrupta. No estamos de acuerdo con todos esos partidos que no sirven para nada. El 70% de ecuatorianos quieren algo nuevo, algo diferente, algo distinto a esta vieja democracia que es una farsa. Y ahí se encausa la alternativa de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que a usted le consta y al pueblo de Lojano le consta, lo venimos proclamando desde hace varios años atrás, porque es la única alternativa que le queda al pueblo para salir de este infierno. No hay otra alternativa constitucional, política, electoral, no hay otra. Ir a la convocatoria de una Asamblea Constituyente convocada por el pueblo, no por los responsables del caos, porque ahora, como ya ellos también no son brutos, si se dan cuenta que la mayoría los desprecia, ya empiezan ellos también a hablar de una Asamblea Constituyente. Lo dijo Correa, que si ellos ganan, convocarían una Asamblea Constituyente para reformar este mamotreto de constitución que hay que tirarlo al basurero de la historia y hacer una nueva constitución. Él dice, vamos a convocar una Asamblea Constituyente para reformar y fortalecer el correato. Para eso quieren. También lo dijo Noboa hace pocos días nomás, que ellos también convocarían una Asamblea Constituyente para sus propios fines. ¿Cuál es? Defender la Constitución de Correa con algunos cambios menores. Nosotros venimos sosteniendo la tesis que hay que convocar en base al artículo 444 de la Constitución, que faculta a los ecuatorianos recogiendo firmas convocar nosotros la Asamblea Constituyente en beneficio del pueblo, no del correato corrupto, ni de la oligarquía bananera o de la oligarquía bancaria de Lazo y de toda esta partidocracia inmunda, sino en beneficio de la mayoría de ecuatorianos y de la patria en general. Esa es la alternativa. Y nosotros hemos planteado entonces ahora, en esta campaña electoral, la necesidad de unirnos los ecuatorianos en torno al triunfo del voto nulo 2025, porque esa es la llave de la puerta, del portón de la historia, para que se abra la perspectiva de la Asamblea Constituyente. Porque si gana el voto nulo, como creo que lo va a ganar en la primera y en la segunda vuelta electoral, con más razón, anote lo que le estoy diciendo a la fecha, vamos a ganar. Si gana el voto nulo, de acuerdo al Código de la Democracia, tienen que anularse las elecciones. Tienen que anularse las elecciones, que dicho sea de paso, repito, están viciadas de nulidad porque hay un presidente candidato inscrito inconstitucionalmente. Entonces, una vez que se anulen las elecciones, hay que convocar la Asamblea Constituyente del pueblo como la salida, como la única alternativa para salir de este infierno. Y esa Asamblea Constituyente, conformada por representantes directos, la documentación que hemos entregado a la Corte Constitucional y que la vamos a volver a entregar en los próximos días, dice expresamente que ningún partido político o movimiento legal legalizado en el actual Consejo Electoral podrán presentar candidatos
para asambleístas constituyentes. Ahí está el tajo, ahí está la diferencia. Y sobre esa base, los asambleístas constituyentes tienen que ser elegidos de manera directa por los sectores sociales y populares. Y yo les repito cómo lo concebimos, que los afiliados, jubilados y pensionistas del IES, que son cerca de 4 millones, presenten, nombren 4 o 5 asambleístas constituyentes a través de la elección directa de un padrón en donde constemos todos los afiliados, jubilados y pensionistas y nombremos a nuestros asambleístas constituyentes de manera directa. Lo mismo las universidades, los gremios profesionales, las federaciones de trabajadores, de campesinos, las ligas barriales, las organizaciones de mujeres, de jóvenes, etc. Esta es la alternativa. Señores, estamos en los umbrales de una nueva etapa en la vida de la República del Ecuador. Captemos este momento, unámonos en esa perspectiva, no nos queda otra. La otra es que venga el Consejo Electoral, manipule las votaciones, designe a uno como ya lo hicieron con Lazo, con Noboa, con Lazo, con Moreno, con Lenín Moreno, con Correa, y nos impongan un nuevo presidente de los mismos de siempre, para lo mismo de siempre. Y eso no podemos permitirlo. Es la hora de tomar conciencia de esto, de unirnos, de organizarnos y avanzar en esta perspectiva. Estamos preparando una gran convención nacional para mediados del mes de diciembre, a los que desde ya les invito a todos los hombres y mujeres demócratas del Ecuador que formamos este 70% de ecuatorianos que no estamos de acuerdo con ninguno de esos binomios, para que le demos al país una nueva opción política que nos permita construir una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos como fruto de nuestra inteligencia, de nuestra propia inteligencia y de nuestras propias manos. Ingeniero, quiero agradecernos y antes estoy seguro que estoy informado de que lamentablemente la provincia de Loja atraviesa por un estado de crisis terrible en materia ambiental. Créanme, hay incendios por todo lado. Este rato recibo un mensaje desde Vilcabamba, dice, por favor, están clamando ayuda. El incendio es dantesco también en la zona de Vilcabamba, concretamente en San Pedro de Vilcabamba. Y eso ocurre, ingeniero, también le cuento, en varios lugares de la provincia de Loja y de manera particular de esta querida ciudad. Prácticamente los 4 polos están sujetos a incendios forestales. Como profesional de la agroproducción, usted también debe sentir preocupaciones iguales, ingeniero. Así es, así es. Un saludo cordial a los paisanos lojanos de Vilcabamba y de toda la provincia. Y les anuncio algo, permítame un minuto, mi estimado doctor. Les anuncio algo. Yo voy a estar en mi querida ciudad de Loja el día 26 de noviembre. Y voy a estar con motivo de que el ilustre municipio lojano va a inaugurar la calle, el pasaje que la municipalidad por unanimidad resolvió que lleve el nombre de mi madre, Luz María Ordóñez de Moreno. Usted la conoció, sabe la calidad humana que fue ella. Nos sentimos muy honrados en que el municipio le haya dado esta deferencia a una mujer lojana que ha dado un ejemplo para las presentes y futuras generaciones. Yo estaré allá para participar de esa invitación que está haciendo el municipio. Aprovecho la ocasión para invitar a todos quienes nos escuchan para que participen de ese acto que va a ser a las 5 de la tarde, allá en el local, en la escalinata que queda cerca del río Zamora. Y espero, mi estimado doctor, que con esa ocasión podamos tener una conversación personal allí en la radio y dialogar con el resto de mis paisanos, porque es la hora de conversar, de abrazarnos y de formar un solo puño. Loja tiene una gran tradición de lucha. En nuestra época de muchachos, no se olvide, mi querido Luis. Dimos ejemplo, mucha gente, de lo que puede ser una juventud consciente y rebelde a nivel nacional. Es la hora de retomar esas banderas y esas posiciones de honestidad, de trabajo, de lucha desinteresada, en bien de los lojanos, en bien del país, en bien del nuevo Ecuador que nos merecemos. Muchas gracias. Bienvenido a la felicitación para su querida madre en ese reconocimiento especial para tan prestigiosa dama.
inclusive vecina, que aquí a Azuay y Olmedo, por esa zona vivieron toda su familia. Y también me adhiero al dolor que sufrieron por la pérdida de Estelita, su hermana. Muchas gracias. La herida está abierta, está sangrando, está recién abierta. Mi hermana Estela fue una mujer muy valiosa. Y agradezco a todos los lojanos que han tenido la amabilidad de expresarnos con usted su solidaridad en estos momentos tan duros que ha tocado vivir nuestra familia. Lamentando muchísimo. Pues conversaremos en Loja para ponernos de acuerdo, ingeniero. Claro, claro, con mucho gusto, mi estimado doctor. Un abrazo para todos. Buenos días. Por hoy. Quiero agradecerle.